Bueno, da comienzo entonces, Magalí. Bienvenidos a la presentación de La manzana de la discordia. Pedimos un fuerte aplauso para su autor, Martín Leimeter. Voy a comenzar a hablar de su carrera. Martín Leimeter es profesor en Historia y Ciencias Sociales del Instituto Superior de Profesorado Presbítero Dr. Antonio María Sáenz, maestría de posgrado en Estrategia y Geopolítica. El autor nos presenta La manzana de la discordia, un análisis del conflicto que existe en Europa Oriental, precisamente entre Ucrania y Rusia, que es uno de los escenarios más dificultosos que existen en el actual ámbito de las relaciones internacionales. Nico. Sí, déjame agregar, Magalí, que Editorial Almaluz invirtió en nuevas tecnologías y producto de ello hemos sido ganadores del premio a la mejor editorial en la región, mientras que la legislatura de la ciudad nos ha elegido como uno de los emprendimientos más innovadores. Seguimos invirtiendo en nuevas plataformas. Hemos adquirido la licencia Zoom para realizar estas presentaciones a través de nuevas tecnologías como plataformas de venta. Dicho esto, le doy la palabra a Adriana Rodríguez, directora de Editorial Almaluz. Bueno, buenas tardes. Nuevamente en una presentación por Zoom, que es lo que nos toca en la actualidad. Nos toca hoy presentar, obviamente, a Martín Leimeter con un título muy provocador, La manzana de la discordia. Ucrania actualmente se encuentra en una posición geopolítica y estratégica clave, y con una proyección de futuro escenario internacional, no solo para su relevancia misma, sino para actores estratégicos internacionales relevantes como Rusia, la Unión Europea y la OTAN. Pero para ello tenemos la gran fortuna que hoy pudo estar con nosotros el doctor Hasenreuter, quien hiciera el prólogo del libro de Martín Leimeter, y también está la doctora de tesis, Ana Leal, que también le agradecemos mucho la presencia, que se han tomado todo su tiempo para acompañar a Martín. Entonces, te dejo la palabra un instante, Alberto, para que hables un poquito con tu mirada del prólogo, para que sí, luego hable Martín Leimeter. Bueno, yo creo que es muy pertinente el trabajo de Martín, porque se ocupa de una placa geopolítica, no de una placa geopolítica más del mundo, sino de una de las tres principales placas geopolíticas del mundo. Una es la de Asia, la que tiene lugar allí en ese sitio que nos llega como Mar de la China, que no es de China, pero donde ocurren cuestiones de cuño geopolítico. Otra es la placa de la zona del Golfo Pérsico y Medio Oriente, donde hay querellas y fricciones permanentes, donde tenemos una guerra prácticamente mundial dentro de un territorio solo que es Siria, que sigue la guerra. Y finalmente la placa de Europa del Este, Europa Oriental, que es la que tiene como principales protagonistas a Ucrania y a Rusia. De manera que presentar un libro hoy sobre esta placa geopolítica es un aporte, me parece, importante, mayor, puesto que en cualquiera de estas tres placas podría ocurrir una fuga hacia adelante de las tensiones y como ya ocurrió, ¿no? Y ir el conflicto hacia situaciones más preocupantes. Ucrania, como consecuencia de este conflicto, perdió una parte del territorio, que es Crimea. Y este conflicto también terminó siendo funcional para el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, puesto que entre ese acontecimiento y el 2018 aproximadamente, Putin gozó de un respaldo popular del 80%, o sea, activó el nacionalismo en Rusia. Hoy ya no tiene ese 80%, pero tiene cerca del 58-60% y no hay ningún líder en el mundo que tenga ese respaldo, ¿no? El reciente plebiscito le dio un respaldo. No quiere decir que estén bien las cosas en Rusia, pero tenemos un dirigente que
tiene un importante respaldo popular. Y Ucrania yo creo que es un actor, para mí es un pivot geopolítico, pero no un pivot geopolítico en el sentido del que hablan autores como Paul Kennedy, es decir, si pasan cosas allí, se rebasan en derredor y generan un conflicto regional. Es un pivot geopolítico no en este sentido, es un pivot geopolítico porque a Ucrania le ocurre un poco como uno con los parientes, ¿no? Uno no elige a los parientes y tiene que son parte de uno. Y a Ucrania le pasó que tiene al lado a Rusia. Y Rusia es un actor básicamente de reflejos ideales, con una geopolítica de alta intensidad, diría yo. Y para mí, mi punto de vista es que cuando los pivotes geopolíticos como Ucrania tienen este tipo de vecinos, deben tener una calibrada diplomacia y defensa, porque si van más allá de lo que es conveniente para el vecino grande, bueno, allí puede haber consecuencias negativas para el pivote geopolítico. De hecho, las hubo. Y aparte hay una cuestión relativa con la marcha hacia el este de la OTAN, que es la principal causa geopolítica de este conflicto entre Ucrania y Rusia. De modo que para mí Martín hace un aporte muy, muy importante y actual al tocar una placa geopolítica y un actor que tiene bastante comprometida su situación, puesto que es un actor que desde mi punto de vista se empeña en mantener una posición, un estatus de potencia media, a eso aspira. Pero mientras alguien quiere ser una potencia media y no termine generando o afectando intereses de la potencia inmediata o adyacente, no hay mayormente problemas. Ahora, si esta potencia adyacente siente que sus intereses son amenazados como consecuencia de que este actor quiere ser parte de una alianza política militar, en este caso como la OTAN quiere ser, y la OTAN también quiere que Ucrania sea parte, yo creo que aquí existe un derramamiento de sangre geopolítica, que es lo que pasó. Desde mi punto de vista, ha sido la OTAN la que ha generado un conflicto como consecuencia de ir más allá geopolíticamente hablando de lo recomendable. Y estos temas los desarrolla Martín con suficiencia a lo largo del libro, y yo creo que nos permite no solo un aporte, sino para tener una visión de cómo está la situación en relación con el componente étnico, económico, militar en Ucrania y las posibles derivas de este escenario. De manera que yo creo que es un aporte importante para la geopolítica mundial en general y para la geopolítica particular en este caso. Hasta allí, Adriana. Bueno, gracias, doctor Alberto Hasenreuther, por el aporte, y aparte un lujo también para Martín esta presentación con alguien tan calificado en estos temas. Gracias, Alberto, nuevamente. Bueno, ahora sí va a exponer y hablar de su libro Martín Laymetter. Bueno, hola, muchas gracias a todos por estar. Gracias a la editorial por permitirme esta oportunidad. Gracias a Mariana Leal por haberme dirigido esta investigación, a mi pareja por apoyarme, a mi familia, a Alberto, por estas palabras y por muchas charlas que tuve con él que me ayudaron en la investigación. Lo primero, bueno, esta investigación se enmarca, tenemos que enmarcarla en lo que en la doctrina geopolítica se lo conoce como realismo. Esta corriente de pensamiento muestra al Estado como el principal actor en las relaciones internacionales. Es un actor cuyo poder nacional, ¿qué es lo que hace la fuente del poder del Estado? La situación geográfica, los recursos naturales, factor militar, tecnología, economía, etc. ¿Cómo ejerce hay dos formas de ejercer poder: el poder duro, lo que sería el poder militar, el poder económico, el poder blando, que serían los elementos culturales. Este actor en
están en una constante conflicto, ya sea por la supervivencia, por la búsqueda de poder. Para ello va a implementar una estrategia que el general Boffré lo define como dialéctica de voluntades, que le emplean la fuerza para resolver un conflicto, ¿no? Entendiendo conflicto como una oposición de voluntades. No necesariamente es la guerra es una fase del conflicto político. Tenemos a la hora de hablar de guerra, hay varias formas de hacer la guerra, y la que se van puntualmente en este conflicto va a entrar mucho en juego lo que es la guerra híbrida. Intervienen potencias extranjeras, pero también hay actores internos, como grupos guerrilleros, grupos terroristas, que van a actuar de acuerdo al interés de cada actor al cual representan. Bueno, para hablar del conflicto es necesario primero entender las realidades internas que ocurren en Ucrania. Bueno, Ucrania es un estado, bueno, ya esto lo conocemos todos, es un estado al este de Europa, su capital es Kiev, y tiene su origen en el siglo XI después de Cristo, en lo que se conoce como la Rus de Kiev. Es ese estado primogénito que dio lugar, luego con su desmembramiento, a lo que hoy en día es Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Recién Ucrania alcanza su vida independiente, como estado independiente, a partir del 91 con el colapso de la Unión Soviética. Y tuvo presidentes como Kravchuk, Kuchma, Yushchenko, Yanukovych, Poroshenko, y hoy en día tenemos al actor, no me acuerdo cómo se llama. Según los últimos datos, el PBI de Ucrania viene en retroceso, y para el 2017 alcanzó una pobreza para el 2017, perdón, alcanzó una pobreza del 28%. Es importante tener en cuenta que la pobreza, el Estado ucraniano, la nación ucraniana está atravesada por diversas fracturas. La primera es esta, la desigualdad en términos económicos. La pobreza tiende a concentrarse en la región centro-oeste, y las regiones que están en el oriente ucraniano son las más, entre comillas, más ricas. Tiene una economía desarrollada, poco desarrollada, y un sector industrial poco diversificado y obsoleto. Y por ende es muy vulnerable a las vicisitudes del mercado internacional. Bueno, acá tenemos otra fractura. Tenemos al occidente ucraniano, que es mayoritariamente agrícola, mientras que la gran cantidad del potencial industrial del país está en el este de Ucrania. Socialmente, bueno, la gran mayoría de los ucranianos son cristianos ortodoxos, y 77,8% de los ucranianos son de etnia ucraniana. El 24% de ellos ucranianos tienen al ruso como lengua materna. Acá tenemos otra fractura en el país. El occidente ucraniano tiene al ucraniano como lengua materna, mientras que el oriente es mayor la cantidad de personas que hablan el ruso. Esto es importante. Ucrania es un territorio que ha padecido la movilidad fronteriza en función de a qué o a cuál imperio perteneciera en el pasado, ya sea en el imperio austrohúngaro, el viejo imperio austrohúngaro, o al ruso zarista soviético. A raíz de esto hay dos visiones encontradas de entender la nación ucraniana. Tenemos la visión galiciana, entre comillas. Galicia es una región del oeste ucraniano, y esta visión tiende a ver a los ucranianos que son el pueblo original de Ucrania. Los rusos llegaron después, por lo tanto merecen un trato relegado. Ucrania fue colonizada por Rusia y la migración no fue voluntaria, y la cultura e idioma ucraniano fueron suprimidas por Rusia. Estas regiones tienden a identificarse más con Europa occidental. Frente a esta visión
galiciana, tenemos la visión donbasiana, término que proviene del Donbass, la región oriental de Ucrania. Esta región ve a los rusos y su cultura como un todo indivisible que forman Ucrania. Los rusos y ucranianos tienen que conformar el Estado en pie de igualdad, y la presencia de las minorías y otras nacionalidades tiene que protegerse y tiene que celebrarse. Estas etnias ven a Rusia como su patria materna. ¿Por qué estas dos visiones que se confrontan a la hora de ver Ucrania? Se debe a que, bueno, la nación ucraniana existía antes de la conformación del Estado en sí mismo. Las distintas regiones de Ucrania siguieron caminos históricos diferentes una de la otra. Una formó parte del Imperio Austrohúngaro, mientras la otra formaba parte del Imperio zarista soviético. Todo esto estalla, las visiones se tienden a enfrentarse debido a las crisis sociopolíticas que vive el país. Bueno, tenemos lo que les acabo de contar. Para entender la crisis actual, hay que tener en cuenta estos datos, pero también los antecedentes históricos. Los años de la revolución del 1917-1920 son el puntal que da inicio al conflicto, como una bomba de tiempo que fue plantada. Los distintos nacionalismos van acabando con el imperio zarista, y Ucrania se conforma como nación independiente y luego es anexada a la Unión Soviética. A la hora de la anexión, recibe territorios, la República Socialista Soviética de Ucrania recibe territorios que antes jamás habían estado bajo su jurisdicción y que habían sido administrados por el Imperio Ruso zarista, con población mayoritariamente de etnia rusa. Esto es la región del Donbass. Fueron anexionados a la República de Ucrania, Socialista Soviética de Ucrania. Luego, como otro antecedente histórico, tenemos la anexión de la península de Crimea en la década de 1950 por Nikita Khrushchev. Ya para el final de la Unión Soviética, estos territorios que antes eran rusos y pasaban a formar parte de Ucrania, quedaron del lado ucraniano. Se usaron las mismas fronteras artificiales, como las define Alexander Solzhenitsyn, fronteras artificiales que fueron tomadas en cuenta a la hora de conformar los nuevos estados en el marco del desplome soviético. Bueno, y la Revolución Naranja del 2004, cuando la gente sale a protestar ante la sospecha de fraude en las elecciones ucranianas, fue el primer antecedente de separatismo en el este del país. Ya para esa época, las regiones orientales, mayoritariamente rusas, amenazaron con separarse del país. ¿Qué es lo que ocurre en el 2013? Es cuando inicia la actual crisis, que hasta el día de hoy atraviesa Ucrania, que comienza con la manifestación del Maidán, cuando la gente sale a protestar en contra del gobierno del presidente Yanukovych por la no firma del Tratado de Libre Asociación con la Unión Europea. En esta revolución, la revolución del Maidán, en la crisis del Maidán, van a haber tres grandes procesos que se van a ir retroalimentando uno al otro. El primero, tenemos el progresivo aislamiento del presidente Yanukovych, una represión inconsistente, a veces se reprime, a veces no, y una radicalización progresiva de las protestas. Este proceso termina con la renuncia o huida, como se lo quiera llamar, del presidente Yanukovych. Los rusos dicen que fue un golpe de Estado, y la conformación de un gobierno provisional. Este gobierno provisional, al estar formado por hombres mayoritariamente del occidente ucraniano, no van a encontrar representación en el oriente ucraniano, en el oriente mayoritariamente ruso, lo que va a provocar lo que ya se conoce como la anexión de Crimea. Rusia al principio no lo admite nunca, pero las Fuerzas Armadas
de Rusia aíslan a la península, protegen el Parlamento de Crimea, y el Parlamento de Crimea vota por la independencia y luego anexiona a Rusia. Al mismo tiempo que en el este ucraniano, la región de Donetsk y Lugansk se conforma como repúblicas separatistas independientes. Y es cuando da inicio a la guerra del Donbass, que termina por 2015 con los acuerdos Minsk I y Minsk II. Hasta hoy en día el conflicto sigue congelado, no se llegó a una plena resolución, y bueno, Lugansk y Donetsk se conforman como repúblicas ya prácticamente separadas del este ucraniano, del resto del territorio ucraniano. ¿Cuáles son los papeles de las distintas potencias, de los distintos actores extranjeros que van a intervenir en el conflicto ucraniano? El primero es Rusia. Rusia va para Ucrania, es muy importante Rusia, después yo voy a explicar por qué. Bueno, Rusia también, al igual que Ucrania, tiene su origen histórico en la Rusia de Kiev, y es en sí, si uno ve el mapa de Rusia, es una gran planicie, prácticamente sin límites artificiales, sin límites naturales, perdón. Y es vulnerable, por eso, es vulnerable a ser invadida, como ocurrió a lo largo de toda su historia. Mongoles, lituanos, suecos, polacos, franceses, alemanes, fueron a lo largo de la historia rusa invadiendo el territorio. Esto provocó una sensación de gran inseguridad y permanente amenaza en el pueblo ruso. Debido a esta posible amenaza, es que se va a ir engrandeciendo el territorio ruso, principalmente hacia el este. Esta concepción geopolítica rusa hace que nunca haya suficiente territorio. Nunca hay, según la visión rusa, suficiente territorio para que garantice la defensa y seguridad del país. La actual Rusia, hoy en día, es la sucesora de la Unión Soviética, que tuvo su primer presidente con Boris Yeltsin, caída de la Unión Soviética, ¿no? Y durante la década de los 90 no hubo instituciones firmes que regularan la vida política y económica de la nación. Con una constante inestabilidad política y una crisis socioeconómica muy profunda. Lo que se tradujo en el ámbito internacional como una extrema debilidad. Esto es aprovechado, como lo dijo el doctor Huncher-Reuter, y se producen las sucesivas expansiones hacia el este de la OTAN, hacia antiguos países comunistas, como fue Polonia, Rumania, hasta incluso llegar a antiguos territorios soviéticos, como fueron las repúblicas bálticas. Rusia se ve reducida a su calidad de potencia regional, en donde solo va a ser capaz hasta cierto punto de influenciar en la comunidad de estados europeos, es decir, los antiguos países que antes conformaban la Unión Soviética. Con la llegada de Putin al poder en el año 2000, hay un reordenamiento interno. Putin entiende que para fortalecer a Rusia en el ámbito internacional, hay que fortalecer primero el Estado Nacional interior. Se produce el resurgimiento del poder de Rusia en las relaciones internacionales debido a esto, ¿no? Y la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, va a ser el principal foco de atención. Puntualmente Ucrania, Bielorrusia y Georgia. Bueno, nosotros nos vamos a centrar obviamente en Ucrania. ¿Cuál es la importancia de Ucrania para Rusia? Cito, Ucrania era y sigue siendo demasiado importante para Rusia. Para Moscú, Ucrania nunca fue plenamente un país independiente, los mismos orígenes de Rusia se encuentran en Kiev. La idea de que Ucrania es un estado soberano es, a los ojos rusos, completamente inaceptable. El propio George Kennan, advirtió en el 1951 que Ucrania es para Rusia como Pensilvania para Estados Unidos. Esta es una cita del libro de Mariano Causino. Geoeconómicamente Ucrania tiene un gran valor para Rusia porque es una comparadora de gas. Y a su vez, Ucrania es territorio de paso del gas hacia el resto de Europa occidental. También, geopolíticamente, si Ucrania cayera en manos enemigas de Rusia, la OTAN, o quien sea que sea, está a la puerta de invadir Rusia,
estaría a pocos kilómetros de Volgogrado, la ciudad simbólica de Stalingrado, y a pocos kilómetros de Moscú. Esto es, por estas razones que Rusia le presta especial atención a lo que sucede en Ucrania, especialmente si se intrometen potencias occidentales. Esto ya ocurrió en que Occidente se intrometa en el antiguo espacio exsoviético. Tenemos la revolución de los tulipanes en el 2005 en Kirguistán, en Georgia la revolución de las rosas, y bueno, en Ucrania en el 2004 la revolución naranja, que fue cuando, bueno, ante las sospechas de fraude la ciudadanía sale a las calles. Bueno, ¿cómo actuó Rusia puntualmente en esta nueva crisis en el 2013? Bueno, primero con las presiones diplomáticas para que suspendiera la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea, cosa que ocurrió. Una vez iniciadas las protestas, Rusia presiona al gobierno de Yanukovych para terminar con dichas protestas, ¿no? Y también juega el factor económico, al ofrecerle a Ucrania un préstamo mucho más beneficioso, con condiciones mucho mejores que las que ofrecía el FMI. Y bueno, cuando derrocan a Yanukovych, Rusia presiona a las nuevas autoridades en nombre de las defensas, en nombre de los derechos de las minorías que estaban en el este del país. Bueno, también apoyó a los separatistas en el Donbass durante el conflicto armado, ¿no? Y usó el factor militar para asegurarse la anexión de Crimea. Y bueno, constantemente Rusia va a seguir presionando a Ucrania para conseguir políticas a su beneficio, ¿no? Ya sea usando la cuestión gasífera como los elementos culturales que lo unen al país. Rusia no permite ninguna injerencia de otras potencias, no va a negociar, lamentablemente para los ucranianos, va a ser prácticamente imposible que Rusia devuelva la Crimea, es una cuestión ya de prestigio nacional. Y bueno, para Rusia todo lo que implica el extranjero inmediato es un área de interés vital. Rusia va a ir eventualmente a una guerra si lo considera necesario, si están en juego sus intereses vitales en esta región. Los otros actores que van a intervenir en el conflicto externo, bueno, uno ya los puede imaginar. Es Occidente a través de Estados Unidos, la Unión Europea, y bueno, la OTAN es el brazo armado de ambos, ¿no? Es una constante que a partir de la década de los 90 hay una constante expansión de la Unión Europea, de la OTAN, y hacia el este europeo. Bueno, ya lo vimos, ¿no? La revolución 2004 de la Revolución Naranja, y durante el Maidán, los distintos gobiernos occidentales apoyan las manifestaciones, aun cuando estas toman un tinte violento. La expansión de la OTAN ya es algo que venimos hablando, caída de la Unión Soviética, Estados Unidos va a asegurar su victoria sobre Rusia y va a captar los antiguos países satélites soviéticos para ingresarlos en la OTAN. Polonia, República Checa, Hungría y los demás países. En el 2008 hubo planes de la OTAN con Georgia, lo que se tradujo en dicho conflicto en la guerra en ese año, y bueno, en el 2008 también hubo ya planes con conversaciones entre Ucrania y la OTAN, y en 2013-2014 se produjo otro nuevo acercamiento, lo que desencadena la crisis actual. Rusia se siente amenazada por el acercamiento militar y reacciona. Bueno, ya les dije, en la guerra 2008 con Georgia y en este conflicto puntualmente. La Unión Europea es otro elemento que también se va acercando hacia el este. A los ojos de Rusia, la expansión de la Unión Europea es un caballo de acecho para la expansión de la OTAN. También, tras el fin de la Guerra Fría, la Unión Europea va a ir captando nuevos países que antes eran países excomunistas. Y con Ucrania puntualmente, terminado el gobierno de Yanukovych, pudo concretarse la firma del acuerdo de asociación, se estableció una asociación política y, lo principal, un área de libre comercio, lo que va a tener un impacto negativo
en las industrias ucranianas, porque no pueden competir con los productos manufacturados que vienen del occidente europeo. La Unión Europea reacciona contra Rusia implementando sanciones que no van a hacer efecto alguno, no van a cambiarle la opinión a Rusia, hablando mal, así, no van a torcer su accionar. Estas sanciones ya están provocando en la propia Comunidad Europea que haya discrepancias, ya que no están logrando los objetivos deseados y afectan los vínculos económicos entre Europa y Rusia. Quizás con la llegada de Trump al poder, junto con el Brexit, haga replantearse a Europa y empezar a depender más de sus propios intereses que de la mirada de Estados Unidos. Para Ucrania, para Occidente, no es más que una mera pieza de ajedrez en un juego destinado a influenciar contra el poder ruso. Bueno, las conclusiones: Ucrania en definitiva debería permanecer neutral, ya que si se produce un nuevo acercamiento de Occidente, puntualmente la OTAN, no es muy difícil predecir cómo va a reaccionar el Estado ruso, cómo va a reaccionar Rusia. Quizás se produzcan nuevas secesiones de territorios ucranianos, principalmente del oriente, como Crimea, como Donetsk o Lugansk. Bueno, eso sería en definitiva lo que trato de explayar en mi libro. Espero haberlo logrado meramente. Y nada, eso. Perfecto. ¿Comenzamos con las preguntas? No sé. Adriana, no se escucha. A ver. Vamos a abrir. Había apagado el micrófono. No, quiero agradecer la predisposición de Martín de hacer un raconto de la idea del libro, porque hay opciones, y hacemos preguntas nosotros, y bueno, él quiso contarlo, y bueno, y abrimos a las preguntas para el público. Ahora abrimos los micrófonos. Sí, acá Analía. Puede ser Analía, que haya levantado la mano. ¿Me escuchás, Magali? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones, Martín, por este Gracias. logro. Espero y te deseo el mayor de los éxitos. Mi preguntita va a ser breve porque yo, como toda, también pretendo ser una gran escritora, ¿no? Pero tampoco me gusta abrumar mucho porque no me gusta que me lo hagan tampoco, porque me siento nerviosa, me pongo muy nerviosa cuando me preguntan algo. Solamente quisiera preguntarte si te llevó mucho tiempo escribir este libro. Y mira, este libro sería una especie de tesis, todo lo que pasa a otro lenguaje. La tesis la comencé a escribir en el 2017, si no me equivoco, y la terminé en principio de 2019. Así que sí, 2 años y un poquitito, 2 años redondeando. Bueno, me alegro de que lo hayas logrado y bueno, reiterarte los éxitos para vos. Sé que es muy difícil a veces, pero no imposible, así que te augurio buena suerte, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más? Yo, Magalí. Sí. Ana Rossi. Sí, ¿qué tal? Martín, Ana Rossi te habla, simplemente para felicitarte por tu libro y por tu exposición, que me parece muy interesante como lo hiciste.
y muy inteligente de tu parte. Así que muchos éxitos y felicitaciones por tu libro, que te vaya muy, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Dos participantes. Ana Leal. Sí, bueno, primero que nada felicitarlo a Martín, que compartimos un largo proceso y por ahí Martín no lo marcó tanto, pero yo lo voy a compartir. El mayor desafío que se dio cuando se planteó el tema de investigación y demás era cómo abordar desde una mirada estratégica el conflicto justamente de Ucrania. Entonces, en una visión un poco más técnica, lo que él hizo fue reconstruir el escenario actual, explicar las causas de por qué era tan conflictivo y cuáles eran los actores que actualmente y en el pasado tenían una incidencia sobre ese espacio tan estratégico para Asia y para Europa, y que si hoy hay un cierto equilibrio de poder dinámico y cambiante es por un tema meramente económico. Creo que la novedad de la propuesta de él es justamente eso, el abordaje estratégico, ver cómo los diferentes actores van jugando con eso para que digamos, ninguno se afecte mayormente al otro y todos salgan beneficiados, porque no sé si eso está en el libro, de que me parece importante destacarlo, que el tema de Siria, como le decía el señor Alberto, una de las causas por la que se desató ese conflicto era buscar un paso paralelo, digamos, en cuanto a la ruta del gas y el petróleo. Por eso Rusia también terminó teniendo presencia en la ruta de Siria, justamente para buscar un paso alternativo al de Ucrania. Entonces, la relevancia que tiene el trabajo de Martín es justamente analizar estos escenarios dinámicos, las visiones estratégicas de los actores y cómo en algún momento puede generar una escalada a nivel regional y por qué no internacional. Así que bueno, creo que es eso el aporte que yo le he visto y con lo que digamos, lo que ha trabajado casi 2 años, más allá de que fue una adaptación de lo académico más a lo literario. Así que mis felicitaciones a Martín, ha hecho un gran trabajo, así que bueno, ese es mi aporte. Gracias. Acá vi que están contestando, están preguntando algo. Sí, Maritza pregunta, para quien quiera responder sobre relaciones internacionales, ¿creen que el nuevo líder ucraniano Zelensky quiera tener mayor acercamiento diplomático con Rusia? Hasta ahora yo no estoy viendo, no estoy viendo en ese sentido un mayor acercamiento. Si no me equivoco, hasta hace poco Ucrania firmó un nuevo acercamiento con la OTAN. Por lo que se ve en eso, no. No, y no considero que sea el camino correcto, porque ya, como había dicho, si Ucrania se sigue acercando más a la OTAN, Rusia se va a sentir cada vez más amenazada y no es impredecible de lo que pueda ocurrir en el escenario. Hay cada tanto reuniones de intercambio de prisioneros, eso es bueno, pero mientras no se, eso es importante, pero mientras no se corrija como usando palabras del doctor Hutchinson-Reuter, lo súper importante, lo que defina a Ucrania como, cuando Ucrania se defina como sí misma país neutral, país pro-OTAN, pro-Rusia, mientras Ucrania no define esa cuestión, el conflicto va a ser congelado. No veo un acercamiento a Rusia, sino más bien prosigue la mirada pro-occidental. Perfecto. Acá Mónica Crispino, ¿puede ser una pregunta? Mónica. ¿Tiene habilitado el micrófono? No, sí, está habilitado.
Porque levantó la mano. A ver o no. Puede ser que no, no. No está la imagen ahora. Bueno. ¿Alguien más? A ver si hay alguna pregunta, ¿no? A ver, acá en el chat. No, ya la respondió. Bueno, Magalí, ¿pueden contar dónde se vende el libro? Vos y Nico, por favor. Sí. Vale, arrancamos. El libro lo pueden encontrar en las librerías Cúpides y librería Hernández, y en el interior también, por si hay alguien de ahí, en la peatonal Córdoba, 1347, Cúspide también, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba, en la avenida General Paz 57, en la avenida Rivadavia 41, esto es en San Juan Centro, y en Tucumán, en San Martín 801. Todo esto en librería Cúspide. También, Magalí, Sí. ¿en dónde pueden conseguir el libro? Además, en nuestra tienda virtual entran a www.editorialalmaluz.com.ar y tienen el libro en sus dos versiones, en papel y en ebook. Y en todas las formas de pago, así que, bueno, eso es lo posible, que, bueno, son libros para tener en la biblioteca, para consultar, y bueno, realmente ha sido muy interesante. Les agradecemos la presencia de todos ustedes en esta presentación, la manzana de la discordia, como dice Martín, y vemos que sigue en discordia, por la última pregunta que se hizo, muy interesante, muy pertinente, y bueno, les agradecemos, y bueno, hay que comprar el libro, recomienden a este texto que realmente vale la pena, y sumar autores de nuestro país para que repercutan en la región y en el resto del mundo. Así que muchas gracias a todos por formar parte de esta presentación. Gracias. 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 Bueno, un aplauso para Martín Leimeter, que bueno, después vamos a editarlo para que gracias Martín, No, no. y